colegio no es otra cosa nada más que el amparo de los funcionarios de la administración local. Y nosotros somos, en realidad, el amparo de los jubilados de la administración local. Nace con la creación de la Hermandad de Pensionistas de la Administración Local Delegación de Valencia, creada toda ella, esta hermandad, por Francisco de las Marinas Alferez, secretario de Administración Local. El acta número 1 del Colegio Provincial de Valencia de Secretarios, Interventores y Depositarios. Y es del año 1925. La relación que tiene Fontcova con el colegio es más que fundamental, hasta tal punto de que si no estuviese el colegio de secretarios, interventores y depositarios, Fontcova no podría subsistir. Reuniones entre compañeros para contarnos nuestros problemas y de alguna manera ayudarnos. Eran otros tiempos, el presidente y vicepresidente pues no es que fueran nombrados por el poder, pero sí que recomendaban de alguna forma que al que se eligiera pues tuviera determinadas características. En aquella época estábamos atados y bien atados. Quiero decir que antes de que los ayuntamientos aprobaran sus presupuestos generales anuales, salían unas disposiciones de la Dirección General de Administración Local donde te señalaba y determinados puntos que tenías que cumplir durante ese año. Mire usted, señor alcalde, el libro que a usted le corresponde es el mismo que el mío, que es o la Ley de Régimen Local o la Constitución Española, pero es el mismo. Usted tiene derechos y obligaciones, ustedes los políticos tienen derechos y obligaciones, pero nosotros tenemos derecho y obligación de respetar la ley y por lo tanto nuestros informes siempre tienen que ser legalistas. Los uniformes eran iguales que los directores de bandas de música, un uniforme azul, chaqueta, con chatarreras, y las chatarreras tenían distintos colores, el secretario color oro, el interventor color plata, y el depositario, el tesorero color bronce. Y cuando falleció Franco, entonces los profesionales nos encontramos con la sorpresa de que los partidos políticos creían que nosotros estábamos contaminados por el régimen de Franco y se nos miraba con un poco de apartamiento. Desde la Constitución ya era otro tiempo, pero en los tiempos primeros de la dictadura franquista, como ahora se llama, pues estaba todo medido y no teníamos, o sea, no podíamos realizar o iniciar la ejecución de la obra o incluso presupuestar una obra si no disponíamos ya de la autorización del Banco de Crédito Local de que te concediera el préstamo. A partir del año 1979 se eligen democráticamente las corporaciones locales, por lo tanto ya cambia el sistema. Ya hay un contrapoder que es concretamente la oposición en un grupo. Ya no tenemos esa facultad, más que facultad, esa obligación de, llamémosle así, chivarnos a la autoridad gobernativa en el caso de desfases en los temas. Yo tuve alcaldes primero de Falange, después de la Alianza Popular, después del PP, después del PSOE, he tenido de todos. Lo que procuramos es atender necesidades que puedan tener sobre pensiones, jubilaciones, etcétera, de personas ya mayores. Intentar darles una calidad de vida. Los que estamos en la Junta estamos todos por descontado voluntarios, no hay ningún tipo de gratificación de nada, pero nos sirve al mismo tiempo de compañerismo, de solidaridad.
que continúen siendo secretarios y continúen siendo interventores o tesoreros, que eso es una cosita que queda en el corazón y que es para siempre, y que vea a todos los compañeros que están aquí, y si podemos hacer un estudio, alguna cosa, oye, pues lo haremos.